tenerla, escucharla. Carolina Perín, claro, ¿cómo te va? Feliz Día de las Mujeres, con algunas horas de demora. Pero muchas gracias por tu deferencia, pero quiero dejar sentado que como tantas congéneres, yo no estoy de acuerdo con el ¿No Día te de la parece? Mujer. No, Sí. porque la verdad que, voy a decir algo obvio, pero me parece que también debería existir el Día del Hombre. Y claro, dicen que son los otros 360 y pico de días restantes, Sí, y hasta que además, se encuentre cierta igualdad, ¿no? Y equilibrio sí, y equidad. sí, obvio. No, no, desde ese lugar está bien y agradezco también porque he recibido, viste, muchos saludos, en especial el tuyo para mí tiene mucho valor. Pero también quiero dejar sentado esto, que si decimos que vamos codo a codo, no a los Sí, codazos, claro. bueno, entonces vamos codo a codo, hombres y mujeres Sí, juntos, sí, sí, ¿no? es una opinión muy válida, ¿eh? Sí, Sí. sí, muy valiosa. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un hombre que habló del valor, ¿no? El tema de los valores y del valor como fuerza eh, para tratar de llegar a aquellos logros que nos ayuden a, entre todos, a construir una sociedad mejor. Digo esto en un tiempo en el cual, por lo menos en la sociedad argentina, y yo te diría que como un sesgo internacional, las sociedades aparecen como tan confrontativas y esta necesidad a futuro de generar de alguna forma coincidencias para que todos estemos mejor. Este hombre al que yo me refiero es un escritor emblemático de lo que es la lucha contra la injusticia. Y me estoy refiriendo a Voltaire. Y él fue capaz de decir que el verdadero valor consiste en saber sufrir, refiriéndose solamente al valor. Y diciendo esto en la medida en que cuando uno aprende a sufrir, cuando uno se extiende de qué fue lo que generó esto, cuando uno aprende a sufrir es cuando aprende realmente a aceptar que no todo lo que uno desea se da en la vida. Es así, claro. Un hombre muy prolífico en su escritura, que vivió allá por finales del siglo XVIII, en 1770 y pico, para que lo ubiquemos, muy próximo, él muere antes que se produzca la Revolución Francesa, pero durante todo ese siglo confrontativo de tal forma que es el siglo que en Francia produce la caída justamente del rey, de Luis XVI. Y produce además la caída de un símbolo de la época, que era el poder absoluto de los reyes. O sea, en donde se consideraba que ese poder que los reyes detentaban provenía del poder divino. Por eso tenía tanta importancia la unidad del Papa para los católicos, que en este momento estaba representado por nada más y nada menos que Alejandro VI, el de las bulas, el Papa Borgia, el que además nombraba a sus propios hijos en cargos emblemáticos a lo largo de toda Italia. Voltaire se forma en todo eso y al ser tan confrontativo, ¿qué pasaba? Mucho de su tiempo lo pasaba o fuera de Francia, porque como castigo se le imponía eso, o a veces preso. En todo esto, él escribe, yo te decía, un hombre de escritura muy prolífica, pero escribe el Tratado de la Tolerancia. ¿Que por qué lo traigo hoy acá? ¿Porque lo extraje de la biblioteca, con eso solo hubiera bastado? No, sino porque se ha constituido en el libro emblema de los indignados, de aquellos que ocupan las plazas en España y que tienen tan preocupado el poder político estructurado hoy por hoy, porque ya están consiguiendo sus propios candidatos y están consiguiendo también ocupar un lugar destacado en la expectativa de la gente. Claro, es cierto. Este libro, yo te decía que en Europa está siendo muy leído y la verdad que yo no lo tenía, el original, sí lo había leído en el Colegio Nacional de Buenos Aires y me lo habían hecho leer en su propio idioma, mi profesora de literatura francesa, pero me costó conseguirlo, quedaba en la librería donde fui solamente 2. ¿Y en qué se basa este tratado de la tolerancia? En contar un primer hecho, este es el detonante de todo el desarrollo del libro, que es la historia de la muerte de Juan Calá. Y Juan Calá, ¿qué es lo que ocurre alrededor de su muerte? Formaba parte de una familia protestante, lo voy a contar sucintamente, que es visitada por un amigo, como en tu casa puede visitarte un amigo. Cenan, reitero, ellos eran protestantes, no católicos. Este hecho ocurre en Tolosa, donde la mayoría era católica. Ellos eran más particularmente de una rama, que eran los hugonotes. Este amigo que llega, termina la cena, va a ser despedido a la puerta de la casa de ellos, de los Calá, por uno de los hermanos, que no era Juan, era el otro. Y los padres, casas típicas de esas que eran angostitas, donde los livings se desarrollan en el primer piso y los dormitorios en el segundo, los padres se quedan, inclusive abajo estaba el negocio del padre de Calá, y cuando bajan ven que uno de los hijos, Juan Calá, se había ahorcado en la puerta. Todo esto desató
que todo el pueblo considerara que en realidad Juan se quería convertir al catolicismo y que su familia, como no lo soportó, lo mataron ellos mismos. Largo es el capítulo, no tan largo, es de una lectura amena a pesar de lo trágico, pero este suicidio desencadena una serie de acontecimientos y de preguntas a propósito de si había sido un suicidio, si lo habían matado, si su propia madre podría haberlo matado, si en realidad había intervenido el padre, si había sido el otro hermano, si todo esto había sido porque él había decidido transformarse o convertirse al catolicismo. Entonces, lo que viene a plantear Voltaire alrededor de todo esto es lo que pasa, inclusive la familia, lo que pasa a esa mujer, la madre de Juan, cuando es acusada, cuando sus propias hijas son enviadas a un convento, cuando va a París a pedir por favor, porque ya el padre se había muerto, que reconsideraran toda esta situación de castigo a que los habían sometido. Y ahí él empieza a plantear, Voltaire, una serie de ítems vinculados con la necesidad de tolerancia en una sociedad. Sobre todo en una sociedad que en ese momento estaba escindida porque había un juicio muy crítico sobre cómo estaba funcionando el papado, por esto que yo te decía de los Borgia, por la suntuosidad, por el gasto, hecho que los calvinistas ya desde el año 1500 y Lutero con la Reforma venían poniendo en un punto de observación muy severo acerca de la austeridad que requerían las órdenes o que debían requerir las órdenes religiosas. A mí me parece un libro absolutamente contemporáneo. Y reitero, no solamente porque el detonante es un posible suicidio y la forma de reaccionar de la sociedad, que no encuentra un punto en común con lo cotidiano, con lo nuestro, pero sí con la mirada de este hombre que, te reitero, Luis, formó parte de una sociedad convulsionada. Pensá que los últimos reyes, Luis XVI y María Antonieta, estaban luchando denodadamente, desde su punto de vista, por mantener la unidad de Austria y Francia, ¿no? Que no habían sido siempre socias, al contrario, siempre habían estado en posiciones distantes. Pero bueno, las circunstancias de la época hacían que necesitaran y requerían de este casamiento que se hace entre dos jóvenes. Luis XVI, cuando se casa con María Antonieta, tenían 15 él y 14 ella. Muy chicos. En Viena, que es a donde van, a ella la llaman despectivamente, vinculando, en vez de la autrichienne, que vendría a ser la austríaca, la autre chien, la otra perra. O sea, que no es bien recibida en Francia. Era muy querida. No, y a partir de ahí un cúmulo de circunstancias en las cuales la sociedad era hostil, todo era hostil, bueno, todos sabemos, ella termina decapitada. Su madre, María Teresa, yo visité, digamos, en Viena, el lugar donde ellos vivieron. Una mujer absolutamente rígida, ¿cómo te podría decir? Criada dentro de la austeridad y precipitada a ese lugar, a ese mundo que era la corte francesa, un poco empujada por las circunstancias. En todo este ambiente, expulsado casi siempre permanentemente de él, se desarrolla una personalidad como la de Voltaire. Por eso digo que es muy interesante el libro. Es un pequeño libro, le diría, no es de lectura extensa, son aproximadamente unas 160, 170 páginas, pero el Tratado de la Tolerancia adquiere una vigencia en estos momentos que la verdad yo creo que es de una lectura por lo menos necesaria. Y qué interesante, ¿no? Porque además estoy viendo el libro y es muy práctico, digo para el traslado, ¿no? Cuando todo... Y son las lecturas de bolsillo. Claro, exactamente, porque hoy día en los medios de transporte, ¿no? Cuando hay tanto tiempo en el viaje yendo a trabajar o a estudiar, el teléfono celular te gana la escena, ¿eh? Están todos allí hipnotizados, tal vez es una muy buena opción un libro, y este en particular, ¿no? Por sus dimensiones incluso. Así es, van a encontrar acá testimonios contra la intolerancia, el abuso de la intolerancia, para reflexionar. Ya lo creo y pensaba, te escuchaba atentamente, más allá de lo interesante, también pensaba, desde lo teórico estamos todos de acuerdo en que el diálogo y la tolerancia es algo que debe reinar en nuestra sociedad y sin embargo en términos prácticos es tan difícil. Es dificilísimo, es muy difícil, pero solo desde ahí se construye. Ya lo creo, sí, sí, y como el sufrimiento era eje por aquí. Así es, así éramos, el verdadero valor consiste en saber sufrir. ¿Y a quién nos remitió? A un tango. Efectivamente, Naranjo en Flor, que por allí lo menciona. Siempre un placer y enriquecedor escucharte, Caro. Muchas gracias, Luis. Aquí con nosotros en Por la Vuelta, Carolina Perín.